hemos regresado contigo aquí en Vida de 10. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y le quiero dar la bienvenida a Víctor Hugo Galván, que nos acompaña esta mañana para hablar de filosofía. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchos buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Gracias. Y nos tienes ahora hablando de filosofía, de una parte rica, muy interesante y también un muy buen pretexto para acercarnos a esta materia. Sí, voy a hablarles de los cafés y los vinos filosóficos, que bueno, ya llevamos haciendo aquí en San Luis Potosí, ya tenemos algunos años, pero que se hacen en todo el mundo incluso. Oye, eso está padrísimo. ¿Qué es un café o un vino filosófico y por qué esta asociación? Ok, bueno, resulta que nacen en Francia por allá de los 90s. Un buen maestro de filosofía se le ocurre invitar a colegas y alumnos a seguir la charla, a seguir la clase. Y de repente empezó a tener un grupo pequeño y luego ya la cafetería completa. Entonces sí eran cafés muy importantes, a tal grado que allá en Francia actualmente hay como 200 cafés en todo París, nada más en la capital. Entonces aquí en México tenemos ya muchos, ya tiene unos años que se ha multiplicado estos eventos. En el DF en particular hay como 6, 7, incluso hasta con variantes, ¿no? Ya no nada más es el café, incluso ya ven que el mexicano le agrega muchas cositas y entonces ya tenemos chocolate filosófico, tenemos pulque filosófico, tenemos varias cosas así que muchachos, innovadas. para que le den una causa. Sí. El café filosófico, bueno, pretende, como la filosofía actualmente, acercar a la gente que no tiene el acceso de la academia o el acceso del estudiante. Pretende acercar a la gente que no tiene ese acceso a la filosofía. O más allá, ¿no? Si tú ya no estás en una instrucción formal, llámese universidad, escuela, curso, etcétera, una manera de hacerlo relajado y acercarte a más por gusto que por una imposición, ¿no? Claro. Sí, de hecho, todos los asistentes a un café filosófico se ve que es el gusto de compartir ideas, de reflexionar. Y la mayoría de la gente, cuando le hablas que va a haber un café filosófico, te dice, ¿y dónde va a ser la charla? ¿No? Porque en nuestra educación estamos estructurados, ¿no? Son cuadraditos. Sí, estamos estructurados a que se va a poner una persona ahí y va a hablar de filosofía y de autores. Y no, la pretensión no es esa en un café. Y qué bueno que hay café para no dormirme, muy bien. Sí, va a haber galletas, entonces la gente va. Muy bien, yo voy por las galletas. Sí. Oye, ¿qué es lo que realmente sucede dentro de este café filosófico? Bueno, lo que sucede es que sí se toma un filósofo, pero no se les muestra como tal, sino que se muestra un concepto que quizá un filósofo desarrolló. Vamos a apostar por la felicidad, que incluso el mismo Aristóteles tiene mucho que decir, y muchos filósofos a lo largo de la historia. Pero se los vas a contar, se los vas a tratar de decir de una manera agradable y sobre todo que se reflexione, ¿no? Otra vez, igual que Filosofía para Niños, el filósofo toma la iniciativa de hacer puras preguntas. O sea, que más allá de tener como es nuestro sistema educativo, la frase con palabras rimbombantes y con la presencia de la autoridad educativa o el maestro, es como si yo tuviera 5 años, sí. Me vas a ayudar a entender temas que tienen mucho que ver conmigo, pero que yo creo que son materia de los estudiosos, ¿no? Claro. No, de nosotros, bueno, aquí en San Luis Potosí nosotros damos una guía, ya puede ser oral, visual o textual. Y se desarrolla en 15 minutos. En 15 minutos te damos bases para que también no partamos de la nada. O sea, ¿tiene un programa, por decirlo de una manera? Sí, tiene sus pasos el café. En particular aquí en San Luis damos una introducción de 15 minutos y luego aventamos una serie de preguntas que van a bombardearte. Yo estoy aproximadamente aventando entre 15 y 20. De las cuales damos tiempo para que, o ya si estamos en una cafetería, de que te sirvan el café, o si estamos en alguna institución, de que te pares por tu café, y eso va a permitirte que ese tiempo que tengas vas a reflexionar algunas de las 20 preguntas. Es como una excusa las 20 preguntas para que de ahí puedas opinar. No se trata de abarcar todo, sino de hacer reflexión de lo que te impacta más a ti. He tenido asistentes que en algún momento llegué en la guía a poner las preguntas. Y decía, la número 1 es esto, la número 2 es esto, la número 3, y se iba. Y decías, no es un examen, exactamente. Es un pretexto para que tomes algunas de esas preguntas y empieces a hablar, empieces a opinar.
Y eso es parte de un cambio en ti, un cambio sobre cómo conceptualizas la realidad. Porque es muy importante. ¿Por qué el escucharme? ¿Por qué el decirlo? No todo el tiempo tenemos un diálogo interno, todo el tiempo estamos papando moscas si quieres o teniendo alguna reflexión, pero ¿por qué este punto de hacerlo presente, de exteriorizarlo? Porque hay una dificultad. De hecho, te encuentras que los asistentes la primera vez ni hablan por pena. Entonces nada más están escuchando y nunca hablaron en toda la sesión, ¿no? Y sí, pero para mí es importante porque quiere decir que también está participando. Es diferente a que esté escuchándote a que esté con el celular nomás así, ¿no? Entonces ahí, aunque no hable, pero está con el celular, dices, bueno. Pero aunque no hable y esté escuchando, creo que hay una participación. Fíjate que señalas un punto indispensable en estos días, cuando pasamos más tiempo en el teclado que comunicándonos, que realmente hablando de palabra a palabra, a veces estamos interpretando lo que me quisiste decir en el texto o con el monito que me mandaste, cuando la fuerza de la palabra es contundente y totalmente diferente, ¿no? Nada nos hace crecer como esto. En otros países hasta lo que hacen es también la interacción vía internet. Están presencial, pero a la vez en internet. Y entonces hay una persona que puedes opinar en ese momento desde otra parte del mundo. Es muy interesante esos cafés que involucran todas las tecnologías de la información. Y bueno, a partir de estas 20 preguntas, te paraste por tu café, lo preparaste o te sirvieron, lo hueles. Cuando llegas a un café, lo primero que hueles es ese aroma tan rico. Y entonces te invita realmente a dialogar. Lo que nosotros buscamos, lejos de la imposición del debate, es el diálogo. El diálogo tiene una connotación muy diferente al debate. En el debate vas a ganar. Aquí no se trata de ganar. De hecho, yo siempre les digo que vamos a atacar ideas, no a personas. Y en el debate parece que luego se meten con cada cosa. Y también, bueno, también me he topado personas que tienen un pensamiento muy claro, pero al tratar de expresarlo se les dificulta muchísimo, se les dificulta enormemente poder expresar eso, que aquí ya lo tienen claro. Ponerle las palabras a la idea, sí, ¿no? Sí, batallan muchísimo y entonces eso le va permitiendo, yo lo que les invito es que lo escriban. Porque también es por turnos, igual que en filosofía para niños. ¿Tiempos? Hay tiempos, les digo que, bueno, en particular les digo que no se pasen más de 3 minutos. Tampoco estamos con un relojito, pero sí el mismo grupo lo está aventando a que sea más concreto. Hay veces que el participante ya grande quiere contar cinco ideas y el mismo grupo le obliga a ver, concreto, ¿no? Y hasta te voltean a ver los otros asistentes y te dicen Oye, y qué buena manera de desarrollar diferentes habilidades, ¿no? El hecho también, ya empezar a expresar lo que sientes es una muy importante, pero también la concreción, la capacidad de análisis, bueno, yo le veo muchísimas ventajas por donde quieras. Vamos a seguir platicando de esto porque también está la variante del vino filosófico, que ese también debe tener su ritual, ¿no? Sí, porque tiene otro ritual. Ya involucra pues el vinito y otros tipos de cosas, así que vamos a regresar un momento. Si a usted ya le interesó el tema y tiene preguntas, hágalo al 01-444-298-5036, donde estamos en enlace telefónico directo a Vida de 10, o bien puedes encontrarnos en @Vida de 10 para tus tweets, /Vida de 10 en Facebook. Regresamos en un momentito más. Señoras y señores, seguimos platicando con Víctor Hugo Galván de los cafés y los vinos filosóficos. Ya está invitada Marce por acá. Exactamente, yo también me quiero enterar, por supuesto. Está bastante bueno esto. Hablamos, y para quienes recién nos están siguiendo en este momento, de lo que implica un café filosófico, que es básicamente reunirse a hablar, a discutir ideas, ¿no? Sí, la idea de discutir o de dialogar ideas es para compartir, construir entre todos. De hecho, en la sesión lo que nosotros motivamos al final es que no te lleves una conclusión, sino te lleves muchísimo más preguntas. Claro. Yo siempre, más ideas de los demás, ¿no? Claro. De salir con más conocimientos de los que tú llevabas. De hecho, se llevan mucho más preguntas, pero esa es la misma propuesta. La propuesta es que llegues a investigar. De hecho, una de las últimas preguntas que yo hago es, ¿qué nueva pregunta, después de escuchar tantas cosas ahí, formulas? ¿Y por qué? Porque la idea es de que no te quedes con lo que en 1 hora o 2 horas se va a platicar, sino que llegues a tu casa y en algún momento del día digas, bueno, voy a ver qué más se dice de... Esa es la idea, motivar el conocimiento o la búsqueda de ese conocimiento. ¿Hay un número ideal de personas para participar? Sí, la propuesta es que no pasen más de 30. E incluso ya 30 es un número desorbitante, pero es aceptable. Porque cuando ya son muchas personas, levantan de a 6 personas la mano. Y entonces cuando llegas a la 6ª ya se le olvidó.
Claro. Por eso yo les digo que lo escriban. Aún así, aunque lo escriben, ya se hicieron más ideas y ya quieren tanto decir su idea como contestar algunas todos, anteriores. Y es un relajo. Yo creo que una sesión idónea de café filosófico, vino filosófico, oscila entre los 15, por ahí, más o menos. Pero no hay una regla como tal. ¿Y entonces qué diferencia tiene el vino filosófico? El vino filosófico tiene una esencia mucho más cautivadora en cuestión estética, en cuestión de belleza, en cuestión de atractivo y de placer. El café es muy rico, pero el vino nos invita mucho más. La formulación del vino radica en que se comenta que los griegos se ponían unas buenas hasta atrás. Guarapetas, por así decirlo. Y eran admirados si todavía seguían dialogando. Con razones y todo. De ahí, bueno, a nosotros no llegamos a tal extremo, pero... Sí, porque luego ya nada más dices puras locuras. Sí, son puras locuras, pero hay estudios muy recientes de neurociencias que el vino motiva mucho a soltarte, a socializar muchísimo más. Y te arrulla el hipotálamo, ¿no? Sí. Entonces, de ahí puedes expresarte más libremente, en cierta manera. Sí, el vino es un gran estimulante para el diálogo y sobre todo para que rompas ese esquema de la filosofía que tenías y que habíamos comentado la semana pasada, que era un poco aburrida. Ahí ya descubres que no lo es tanto, ¿no? Oye, ¿cómo le haces para medirle y que no se le pasen las cucharadas al respetable y al rato ahí tengas, pues estás hablando de discusión de ideas? Hay un entendido ético o moral, sí, por así decirlo, que pues no vas a extralimitarte, que vas a degustar. Esa es la propuesta, que vas a degustar. Entonces, la idea de la responsabilidad social siempre está presente en los asistentes. Pero es muy personal, o sea, tú no puedes decir, no, ya llevas 3, ya no. Se les recomienda, o sea, desde un principio se platica, o sea, se les recomienda ir degustando. Aparte, un buen vino siempre es lento, siempre se aprecia de mucho mejor manera cuando vas lento. ¿Y llevan la botanita y todo, o no? Nosotros lo que hacemos es que hacemos una cata de vino. También hay canapés, hay carnes, hay quesos, entonces hay todo una estructura también muy diferente dentro. En el café solamente ponemos el café y algunos panes, pero acá ya es carnes, aquí es queso, es una degustación como tal. Claro, qué rico. Te implica todo un rito, ¿no? Sí. Ya lo conviertes en algo distinto. Sí, aparte la responsabilidad siempre está permanente, ¿no? O sea, degustarlo, e incluso lo que hacemos es una introducción al tema del vino y al tema de la belleza y al tema del placer, al tema del deseo, y ahí se suelta todo. ¿Les ha pasado que alguna vez uno se les haya pasado? Nuestras primeras sesiones no estaban tan organizadas y incluso vino una española a inaugurarnos un primer vino aquí en San Luis Potosí, un filósofo español que se llama José Barrientos, y se sorprendió tanto que las mismas personas se paraban y ya llevaban varias. Nosotros teníamos como 12 botellas, entonces también nosotros no medimos la euforia, la emoción, y entonces se paraban y se iban, y volvían a servirse, a tal grado que ya las últimas servidas y ya veías cada cosa. Ya no había tanta filosofía. Ya la idea no estaba tan bien estructurada, sí, ¿no? pero aún así decía el español que le impresionaba, ¿no? Que eso no sucedía allá en España. No. Siempre le ponemos el toque. Sí, hay un toque cómico, interesante. Oye, entonces, ¿cuál es la periodicidad en la que estos cafés filosóficos tienen lugar? Nosotros estamos cada semana. Cada semana impulsamos los cafés, los vinos sí son mensuales. Sí, hay que aguantar un poco más, darle su tiempo a que el vino también esté en reposo. Pero en cuestión mental, ¿no? Pero el café siempre es muy estimulante porque una taza de café siempre se antoja, tanto de calor como en frío. Claro, qué rico. Me encanta es un gran pretexto para sentarte a conversar. Si de por sí con una persona que tienes una cercanía, ahora el poder tener como pretexto una taza de café para abrirte las ideas de otra persona es impresionante, ¿no? Sí, la verdad, el café, aparte de ser un gran rito, la propuesta del café es que una vez hace una pregunta a mis alumnos, les decía: cualquiera puede ir a Sanborns y hablar de muchos temas, y con una taza de café. Pero la filosofía o el filósofo que modera el café filosófico tendría que tener el entendido en que no puede intervenir, no puede poner su cuchara. Lo único que puede hacer es formular buenas preguntas. Y el asistente tendría que pasar de algo que nosotros conocemos como opinión a argumento. Eso no se da
el Tan primer fácil. día. En No, unos no, no. días, No, a Dos mí me ha días, ¿no? pasado. Yo llegué a ir a algunas charlas y yo decía, ¿yo qué digo? ¿Y qué opinas? No está tan fácil. Sí tienes que tener conocimientos Claro. y estar preparado y bueno, saber también a lo que vas a ir conociendo y te vas a ir soltando poco a poco. Se enriquece mucho porque, por ejemplo, alguien dice una opinión y dice, no me acuerdo del libro, pero tengo el libro. Entonces, en las redes sociales que nosotros tenemos, ponen el libro. Me acordé del libro y te lo cuelgan. Claro. Y dices, qué padre. Entonces, Empiezas a complementar. hay un complemento donde las personas se enriquecen. O de una u otra manera te dicen, en la próxima sesión traigo lo que dije, el artículo que dije. O sea, no nada más es pura opinión, sino lo que nosotros tratamos es de que, por ejemplo, la opinión va soltando conforme tienes la experiencia, pero el argumento tratas de establecer y fundamentar lo que Sí, dijiste. estar sustentado por de dónde lo sacaste. De dónde lo sacaste y ser muy cuidadoso en lo que dices. Ese es el Exactamente. punto. Para los cafés filosóficos o los vinos filosóficos nos podemos ir acercando a la gente, o sea, no es como que digan, ay, aquí hay uno, aquí hay otro. Simplemente, como comentábamos ahorita fuera del bloque, hay que conocer a la gente y se van invitando unos a otros. Nosotros, por ejemplo, tenemos 7 años, empezamos en universidades, en escuelas y ya después lo sacamos a cafeterías y interactuamos uno y otro, ¿no? Pero sí, hemos visto que tanto chavos de preparatoria se sueltan. A mí me pasó una experiencia muy padre las primeras veces, donde no se conocían, ya estaban en tercer año, ya a punto de salir de prepa, y cuando te pones a hablar con tus amigos nunca hablas de estas cosas. No. Hablas de otras cosas, Sí. menos de eso. Pero cuando empiezas a escuchar un montón de opiniones, al final ellos mismos comentaban que jamás habían sabido que pensaba así su compañero y que les impresionaba y les agradaba. Y sobre todo, al final, una persona que traía muchas cosas por dentro, sirvió incluso como una especie de terapia. Sí, hizo la catarsis, lo abrazaron porque tenía grandes prejuicios sobre su grupo y sobre qué opinaban sobre él. Cuando él se suelta, descubre que su grupo nunca pasó, o por lo menos no le prestaba tanta importancia como ella pensaba. Lo que él tenía construido en la cabeza, ¿no? Sí. Hasta que no lo externó. Estamos hablando de 3 años. Claro. Qué impresión. Híjole, Víctor, no sé, el tiempo es terrible, No, caramba, pero nos encanta que nos compartas Hombre, gracias. esta charla. Pues esperemos que tengamos el pretexto o que aquellos que no conocían que existía el café filosófico busquen alguno, lo encuentren y sea este nuevo recurso para aprendernos, para entendernos y conocernos tan fácil como el cafecito y platicar. Exactamente, qué rico y muy buena forma de socializar y de aprender también. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias a Muchísimas ustedes, muchas gracias. gracias a su Oigan, amigos, es momento de despedirnos de nuestros amigos de la Red Nacional. Les mandamos un beso, que tengan excelente miércoles, échele muchas ganas y nos vemos mañana jueves en punto de las 9. Les recordamos también y los invitamos a que sigan con su programación de Visión 10 Televisión y nosotros hacemos un corte para nuestros amigos de la red local y ya regresamos. Más por gusto que por una imposición, ¿no? Claro. Sí, de hecho, todos los asistentes a un café filosófico se ve que es el gusto de compartir ideas, de reflexionar. Y la mayoría de la gente, cuando le hablas que va a haber un café filosófico, te dice, ¿y dónde va a ser la charla? ¿No? Porque estamos en nuestra educación, estamos estructurados, ¿no? Son cuadraditos. Sí, estamos estructurados a que se va a poner una persona ahí y va a hablar de filosofía y de autores. Y no, la pretensión no es esa, ¿no? Actualmente hay como 200 cafés en todo París, nada más en la capital. Entonces, aquí en México tenemos ya muchos, ya tiene unos años que se ha multiplicado estos eventos. En el DF en particular hay como 6, 7, incluso hasta con variantes, ¿no? Ya no nada más es el café, ya incluso ya ven que el mexicano le agrega muchas cositas y entonces ya tenemos chocolate filosófico, tenemos pulque. Hemos regresado contigo aquí en Vida de 10. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y le quiero dar la bienvenida a Víctor Hugo Galván, que nos acompaña esta mañana para hablar de filosofía. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchos buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Gracias. Y nos tienes ahora hablando de filosofía, de una parte rica, muy interesante y también un muy buen pretexto para acercarnos a esta materia. Sí, voy a hablarles de los cafés y los vinos filosóficos.
que bueno, ya llevamos a filosófico, tenemos varias cosas así que, A ver, que muchachos, es para que innovadas. le den una causa. Sí. El café filosófico, bueno, pretende, y como la filosofía actualmente, acercar a la gente que no tiene el acceso de la academia o el acceso del estudiante. Pretende acercar a la gente que no tiene ese acceso a la filosofía. O más allá, ¿no? Si tú ya no estás en una instrucción formal, llámese universidad, escuela, curso, etcétera, una manera de hacerlo de relajado y acercarte. Siendo aquí en San Luis Potosí ya tenemos algunos años, pero que se hacen en todo el mundo incluso. Oye, eso está padrísimo. ¿Qué es un café o un vino filosófico y por qué esta asociación? Ok, bueno, resulta que nacen en Francia por allá de los 90s. Un buen maestro de filosofía se le ocurre invitar a colegas y alumnos a seguir la charla, a seguir la clase, y de repente empezó a tener un grupo pequeño y luego ya la cafetería completa. Entonces sí eran cafés muy importantes, a tal grado que allá en Francia